públicos de la Argentina y de Santa Fe en particular. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe dio a conocer un comunicado vinculado con un planteo muy concreto sobre este problema. Las estafas virtuales y la gente que pierde su dinero que estaba depositado en los bancos. Lo tengo en línea Jorge Gen, que es el Defensor del Pueblo de Santa Fe. Jorge, buen día. Gracias por este contacto con Aire. José? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien. Un gusto saludarte. Bien, bueno, hace rato que la Defensoría viene trabajando en este sentido, pero ahora ya con una posición más puntual. Sí, hemos firmado una resolución de la Defensoría del Pueblo, porque en realidad, ¿cuál es el cuadro de situación al día de hoy, por lo menos? Cada vez son mayores los casos de víctimas de delitos con la obtención fraudulenta de datos, sobre todo con lo que evidentemente con lo que tiene que ver con los canales electrónicos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En un corto tiempo, un delincuente, porque es así, es un delincuente, en un corto lapso de tiempo accede de alguna forma, generalmente son por páginas truchas, y acá los bancos deben cuidar su imagen institucional y no ofrecerle esa prenda de fraude a sus usuarios. Se accede al canal electrónico, se cambia el teléfono de contacto, se realiza una transferencia de fondo en la cuenta en pesos, se toma un préstamo, se transfiere el monto, se vende, todo eso en un corto lapso de tiempo. Y el patrón de respuestas de los bancos en general y del Banco Santa Fe también, que además quiero rescatar y destacar que hay diálogo con el Banco Santa Fe, pero que tenemos que cuidarlo especialmente porque es el agente financiero que tiene la mayoría de cuentas en la provincia y además de ello entendemos que también tiene que hacer mucho más. Pero el patrón de respuesta es: no tenemos responsabilidades. Lo tengo los mails, que son mails automáticos. Los datos fueron dados voluntariamente. Hay en general una pasividad del sistema financiero para evitar el daño y o frenarlo, digamos, si eso fuera imposible. El banco no se exime de responsabilidad diciendo solamente a Curioto pasó todos los datos, sobre todo cuando hablamos de transferencias inmediatas y justamente a través de medios electrónicos, porque la exposición al riesgo es muy grande. Te pongo un ejemplo concreto. A mí me engañan, yo doy mis datos de mi cuenta, en un ratito entro a la cuenta y me robaron 100.000 pesos. ¿Cuál es la posible responsabilidad que le cabe o le puede caber al banco en este caso? Bueno, ya hay fallos de medidas cautelares o fallos de medidas de fondo, donde hablan de que el banco no se exime de responsabilidad por el mero hecho de probar que los datos fueron dados en forma voluntaria, porque además hay mucho por hacer. Primero, el monitoreo de las transacciones. ¿Qué significa esto? Hay un patrón de movimientos. Curioto siempre hace un pago el día 2 a tal y después hace una transferencia a su familia en San Francisco, y de golpe porrazo sacó un préstamo, lo mandó al exterior. Evidentemente que acá hay algo que tiene que ser analizado, sobre todo cuando estamos hablando de una relación asimétrica. Esto es importante que los bancos lo entiendan, asimétrica entre el cliente y el banco. Entonces, fíjate que las tarjetas de crédito es mucho más fácil el desconocimiento por parte del consumidor, porque de esto estamos hablando, de una relación de consumo. Y ahí sí, cuando el banco no sabe que después no te pueden bancar, el banco te va a llamar si estás en otro lugar o el monto de la operación es elevado. Sí, te va a preguntar, dígame me pasó que usé tarjeta de crédito últimamente, y cada vez que la usaba me llegaba un mail del banco diciendo: alerta, usted utilizó su tarjeta y gastó tanto dinero en tal lugar. Claro, eso sí me pasó con la tarjeta. Recibía un mail del banco, pero no cuando... O sea, nunca me pasó que otro hiciera movimientos en mi cuenta. No sé si en ese caso alguien te advierte. Claro, porque lo que pasa es que ahí es mucho más fácil desconocer. Vos desconocés la compra y el problema lo tiene el banco o la entidad que hizo la operación. Entonces, primero digo, los buscadores, los bancos, sobre todo el Banco de Santa Fe y otros, tienen que trabajar mucho sobre esto. Es mucha la gente, José,
esto no es abstracto. Mucha gente que entró desde un lugar diferente al que entra comúnmente, pone en el Google Banco de Santa Fe o el que sea, y te aparece en segundo o en tercer lugar páginas truchas, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Herramientas concretas que hoy se están utilizando en el marco de las posibilidades tecnológicas. Por ejemplo, monitoreo 24 horas, control de los buscadores, que haya sistemas biométricos de identificación, que la respuesta cuando te estafaron sea particular, te hablen directamente a vos, no te manden un mail, que haya un botón de congelamiento. Ya hay algunos bancos que hemos detectado esta modalidad que es realmente muy útil ante una duda, botón de congelamiento. Después se utiliza mucho lo que se llama la apps por módulos, que tienen que ver con cuáles son los movimientos. Mi viejo hace estos 2 movimientos, entonces los otros movimientos no lo tenés habilitado, es como que vos mismo te autolimitás para algunos otros casos. Y después los sistemas de alerta cuando entras, digamos, desde un dispositivo nuevo, ¿qué está pasando? Si vos entras siempre desde este lugar o desde este otro, sobre todo Jorge, para aquellos... Sí, José. No, todo esto se puede hacer, pero hay algo que yo no entiendo cómo es que es tan fácil. Ponele, yo te doy sin querer el número de mi cuenta. Bueno, vos entrás a mi cuenta, pero esa plata la debiste necesariamente transferirla a otra cuenta que abriste vos, el delincuente, que abrió el delincuente. ¿Y cómo es tan difícil rastrear a dónde fue mi plata y en manos de quién terminó? Por eso digo, este es otro tema que me parece interesante, que es y hace poco nos hemos enterado de que el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía Regional, pensó en una fiscalía especializada para este tipo de delitos, porque realmente es muy poco lo que se ha estado haciendo hasta el día de fecha. A veces te roban en tiempo real, vos tenés los números, los datos. Es importante, digo, si bien hoy queríamos, por lo menos yo, expresarme con esta resolución durante todo el día acerca de la responsabilidad bancaria, de que nunca es necesario para la autorización para recibir pagos de esta excusa de que pasame datos que para recibir el pago. Nunca te tienen que pasar ningún dato, ni tienen que pasar ningún dato sensible. Eso está claro, pero digo, si yo voy a abrir una cuenta en el banco, me preguntan hasta cuál es mi tipo de sangre. Los delincuentes abren la cuenta, se transfieren mi plata y después la deben transferir a otro lado, y no sé cómo hacen, pero de repente se pierde van a el hilo. Criptomonedas. Bueno, por eso debe haber. Yo no te voy a dejar de decir, porque no sería honesto con vos ni con la gente que te está escuchando, de que en realidad tiene que haber un esfuerzo mayor por parte de los espacios de investigación, y también porque es muy fácil esto de crear una cuenta y se va a otra, y por ejemplo había momentos que se notaban que las estafas telefónicas venían de Córdoba, de lugares donde había sistemas penitenciarios, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar buscar por este lado. Lo que queremos decir a través de una resolución de varias fojas y bien fundamentado es de que acá hay una responsabilidad también del banco, que no alcanza con decirte no tenemos responsabilidades, vos pasaste los datos. La relación que hay entre el consumidor y el banco es totalmente desproporcionada, y cada vez hay fallos que hablan claramente de la responsabilidad de los bancos. Los bancos tienen mucho por hacer, tienen que invertir en tecnología, tienen que atender las 24 horas y se tienen que hacer cargo del tema, porque así lo marca la normativa nacional y provincial, y para eso, reitero, la Defensoría del Pueblo va a seguir planteando estos temas y recibir a cada una de las personas que han sido estafadas. Jorge, gracias por atendernos. No, a vos. Que tengas buen día. Jorge Gen, defensor del pueblo de Santa Fe, entonces, haciendo un planteo ya en este caso directo a los bancos, en este caso al Banco de Santa Fe, porque claro, es el banco con la mayor cantidad de cuentas en la provincia, así cuando hablamos de inconvenientes con obras sociales terminamos hablando del IAPO, porque ninguna otra obra social en la provincia tiene 580.000 afiliados.